8 científicos encerrados en un invernadero gigante, 2 años sin poder salir. Aire venenoso, millones de cucarachas y un hambre tan extrema que terminaron robándose la comida entre ellos y divididos en 2 bandos que se odiaban a muerte. Esto pasó en la vida real, costó $200 millones y se llamó Biosfera 2. Se construyó en el desierto de Arizona para demostrar que podíamos crear una colonia autosuficiente para vivir en Marte. Todo estaba medido al milímetro, nada podía salir mal. O eso creían, porque el proyecto espacial más ambicioso de la historia colapsó desde dentro y terminó transformándose en un auténtico manicomio de cristal. Bienvenidos a la verdadera historia de Biosfera 2. La historia comienza a principios de los años 90, cuando un grupo de visionarios decidió hacer algo que parecía de ciencia ficción: meter nuestro planeta dentro de una caja de cristal. Construyeron una megaestructura de acero y vidrio en mitad del desierto, tan perfecta que ni una sola molécula de aire podía escapar. El objetivo era recrear la Tierra a pequeña escala. En su interior, los ingenieros consiguieron el milagro de conectar 5 ecosistemas vivos y puros: una selva tropical densa con su propia cascada, un océano artificial con olas mecánicas y un arrecife de coral real, un desierto, un manglar y una sabana. Al lado, una granja de última generación y una zona de viviendas con laboratorios, y una biblioteca con vistas a las estrellas. Todo estaba diseñado para demostrar que el ser humano podía sobrevivir de forma autónoma fuera de su hogar. En septiembre de 1991, en mitad de una expectación mundial masiva, 4 hombres y 4 mujeres cruzaron la compuerta de acero. Se les llamó los biosferanos. Los primeros meses fueron una auténtica fiesta de optimismo. El proyecto funcionaba a la perfección. En las imágenes de la época se les ve felices, celebrando banquetes con lo que cultivaban, brindando con vino de sus propias cosechas, tocando música y sonriendo a las cámaras. Eran héroes internacionales. La televisión transmitía sus rutinas como si fueran astronautas camino de la luna, y miles de personas viajaban al desierto solo para saludarlos con la mano a través del cristal. Todo el planeta estaba convencido de que estábamos ante el triunfo definitivo de la ciencia. Pero la simulación de Marte empezó a torcerse por el lugar más inesperado: el cielo. Ese año, el clima de Arizona fue inusualmente oscuro y nublado durante meses. Los ingenieros no habían previsto esto en sus ordenadores. Sin luz solar directa, la granja colapsó y los cultivos de plátanos, patatas y trigo se estancaron. De la noche a la mañana, los científicos pasaron de los banquetes a una dieta de hambruna extrema. Tuvieron que abrir los almacenes de emergencia y racionar cada caloría, pasando a comer casi exclusivamente batatas y cacahuetes. El hambre era tan física que los 8 integrantes perdieron entre 10 y 15 kilos de peso en pocos meses. Sus cuerpos se volvieron esqueléticos, tenían la piel naranja por el exceso de batatas y pasaban el día exhaustos, trabajando la tierra bajo un estrés brutal solo para no morir de hambre. Y mientras ellos se debilitaban, el ecosistema se volvió salvaje. Los insectos polinizadores, como las abejas, murieron en cuestión de semanas porque no se adaptaron al cristal. Sin abejas, las plantas dejaron de reproducirse y los árboles de la selva se volvieron frágiles y empezaron a caerse solos. Las gallinas y los cerdos de la granja, hambrientos porque no había pienso para alimentarlos, tuvieron que ser sacrificados de golpe. Casi todas las especies animales murieron, excepto 2 que se convirtieron en una plaga: las cucarachas y una especie de hormiga loca invasora. El complejo futurista se llenó de millones de hormigas que se metían en los laboratorios, en las camas de los científicos, y devoraban los pocos cultivos que quedaban vivos. Pero el verdadero terror no fueron las cucarachas ni el hambre, fue el aire. A los pocos meses del encierro, los biosferanos empezaron a notar síntomas alarmantes. Se despertaban en mitad de la noche ahogándose, sufriendo de apnea del sueño. Durante el día, arrastraban los pies, tenían dolores de cabeza insoportables y apenas tenían fuerzas para hablar. Cuando midieron la composición del aire con sus instrumentos, saltaron todas las alarmas médicas. El oxígeno estaba desapareciendo. En la Tierra respiramos un 21% de oxígeno. Dentro de Biosfera 2,
el nivel se desplomó de forma continua hasta llegar a un 14%. Para que os hagáis una idea, tener un 14% de oxígeno es exactamente lo mismo que estar atrapado en la cima de una montaña a más de 5.000 metros de altura, sin preparación alguna. Sus cerebros estaban en un estado constante de hipoxia. Realizar cualquier tarea física en la granja se convirtió en una tortura que ponía en riesgo sus vidas. La situación médica llegó a un límite tan peligroso que los directores del proyecto tuvieron que tomar una decisión que destruiría el valor científico del experimento. Camiones cisterna llegaron de noche y, en secreto, inyectaron toneladas de oxígeno puro a través de las tuberías para evitar que la tripulación sufriera daños cerebrales permanentes o muriera. La burbuja espacial perfecta había fracasado. Con los cerebros sin oxígeno, el cuerpo desnutrido por el hambre y viviendo entre millones de hormigas, la psicología de los 8 científicos estalló en pedazos. Y esta fue la parte más oscura del experimento. El grupo se fracturó por completo en 2 facciones de 4 personas que empezaron a odiarse de una forma patológica. El ambiente se volvió tan extremadamente tóxico que se cortó toda la comunicación verbal, dejaron de hablarse. Si el bando A quería decirle algo al bando B para gestionar el agua o la energía, se dejaban notas escritas con tono amenazante en la cocina. La paranoia se apoderó de la base. Empezaron las acusaciones cruzadas de sabotaje. Un bando acusaba al otro de robar comida por las noches de los almacenes secretos, por lo que empezaron a poner candados en las despensas. Llegaron a dividirse físicamente las zonas del invernadero. Un bando no podía pisar la zona del otro. Se vigilaban a través de la vegetación de la selva artificial con desconfianza, controlando cada movimiento del rival. Lo más increíble de toda esta locura es que, por cuestiones de contratos millonarios y orgullo científico, aguantaron los 2 años enteros allí dentro. En septiembre de 1993, la compuerta se abrió por fin. Los 8 biosferanos salieron al exterior, demacrados, pálidos y visiblemente envejecidos. Pero el escándalo ya era imparable. La prensa descubrió las infiltraciones secretas de oxígeno, el contrabando de comida que el equipo de fuera les metía a escondidas en bolsas durante las revisiones médicas, y el hecho de que el experimento se había convertido en un gran hermano de científicos psicóticos. Lo que iba a ser la base para conquistar Marte fue catalogado por los medios como el mayor fiasco multimillonario de la década. A pesar de todo el caos que hubo allí, la gigantesca estructura de Biosfera 2 no se demolió. Hoy en día, sigue en pie en mitad del desierto de Arizona. Evidentemente, ya no encierran a personas dentro para jugar a los astronautas. Actualmente está gestionada por la Universidad de Arizona, que utiliza este gigantesco invernadero único en el mundo para realizar estudios controlados sobre el cambio climático, el comportamiento de las masas de agua y la resistencia de las plantas. Un laboratorio impresionante que, aunque no nos sirvió para escapar de la Tierra, sigue siendo vital para entender cómo proteger el único planeta real que tenemos. Si te ha gustado el video, por favor, suscríbete al canal, dale a like y déjame en los comentarios qué habrías hecho tú encerrado en ese invernadero. Nos vemos en el próximo video.